Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. En esta noche le damos las gracias a los hermanos por estar aquí en su casa de oración. Hemos tenido algunos contratiempos con la transmisión, gloria a Dios, pero vamos a tratar en esta noche de resumir la clase bíblica, ya que en esta noche pues pospusimos la clase para esta noche, ya que el martes pues cancelamos por factor tiempo. Gloria sea al Señor, pero estamos aquí en esta noche, gloria a Dios, aleluya, para traer el resumen de la clase bíblica, lección número 3. Abraham esperaba la ciudad celestial. Y esta clase la estará dando nuestro hermano Alex en esta noche. Pero vamos a dar lectura al capítulo 13 de Génesis, pero vamos a darle lectura completo. Génesis capítulo 13, ahí va a estar la lección en esta noche. Pero yo quiero leer el capítulo completo de Génesis 13. Gloria sea al Señor. Si me estás viendo, aleluya, por el internet, te invito a que busques tu Biblia. En el libro de Génesis capítulo 13 vamos a leer un poco de esta palabra. Gloria a Dios. Aleluya, bendito el nombre de Cristo. Aleluya. Gracias a cada uno de los hermanos, amigos que se conectan en esta noche. Aleluya, para escuchar la palabra de Dios. Te adoramos, Jesús. Génesis capítulo 13 tenemos la palabra y se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Subió pues Abraham de Egipto hacia Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro, y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de las llanuras, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estáis hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Dios bendiga su palabra, y dejamos a nuestro hermano Alex en esta noche con la enseñanza. Dios es bueno, amén.
Dios es bueno. No me alcanza ahora el púlpito porque está muy pequeño, pero ahí nos acomodamos como sea. Dios es bueno, amén. La lección del día de hoy, amados hermanos, trata de Abraham esperaba la ciudad celestial, amén. Pensamiento central dice de la siguiente manera: los verdaderos creyentes en Cristo saben que su ciudadanía está en los cielos y que son peregrinos en este mundo, amén. Y como acabamos de leer, voy a repetir una vez más. Génesis 13, capítulo 12 dice de la siguiente manera: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Amén. Padre que estás en gloria, Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que me uses como un canal, como un instrumento. Señor, quítame, Señor. Y bueno, yo me quito, Señor, de este lugar, Señor, y sé tú, Señor, trayendo el consejo de la palabra, Señor de la gloria. Trae palabra fresca, palabra revelada, Señor, palabra que pueda edificar nuestras vidas, Padre, para que al salir, Señor, de este lugar, nunca jamás seamos los mismos, Padre. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Jesús. Y amén. Amén. Como acabamos de leer, amados hermanos, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Uno de los problemas es que las decisiones que vayamos tomando pudieran ir alejándonos de Dios. Amén. Lo acabamos de leer aquí, ciertamente que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se iba acercando y se iba acercando hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Amén. En las ciudades de la llanura. Amados hermanos, qué tan importante es para nosotros el día de hoy, en estos tiempos, amados hermanos, que estamos viviendo, que son tiempos muy difíciles. Qué tan importante es que nosotros tomemos las decisiones correctas de acercarnos al Señor. Es tan importante que cada uno de nosotros, viendo la historia contemporánea, lo contemporáneo que estamos viviendo en esta actualidad, que básicamente la mayoría del mundo pues está alejado de Dios, eso lo sabemos, alejado de Dios porque por la vanagloria de este mundo, por la vanagloria de la vida, por todo lo que ofrece este mundo, amén, y muchos de ellos prefieren seguir este mundo, amén. Por eso aquí ciertamente, amados hermanos, Lot lamentablemente pues se dejó guiar por la vista. Dijo, no, pues me gusta más para allá, que se ve más bonito, así como Las Vegas, y me voy como que haciendo mis casitas para allá, un poquito, y poco a poco se fue acercando disimuladamente, amén. Pero recordemos el primer mandamiento que el Señor nos dio o le dio al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, escucha. El Señor es nuestro Dios. Oye, escucha. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para que no nos alejemos, amados hermanos, del plan y el propósito que Dios tiene para con nosotros. Amén. Ciertamente a Lot, amados hermanos, le pasó lo mismo que a Eva. Amén. Amén, amén. Génesis 3, capítulo 3, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ante los ojos de Dios, era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió. Hasta ahí nada más. Y la mujer miró que el árbol era bueno, era agradable delante de sus ojos, codiciable. De la misma manera eso le pasó a Lot, era agradable, era algo bonito para él ver la ciudad de Las Vegas. Me imagino que yo le llamo Las Vegas, ¿verdad? Era la ciudad de Las Vegas, Sodoma y Gomorra, y se ve bonito, las luces, no sé, algo le llamó la atención, porque la mirada no estaba puesta, amados hermanos, en Dios. La mirada estaba puesta, amados hermanos, en las cosas materiales. Ese fue el punto importante, amados hermanos, de lo que realmente pasó con Lot, y por qué se separó Lot de Dios, y por qué siguió sus caminos conforme a lo que él estaba mirando. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto:
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá y fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio, no eres tibio, eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es algo muy tremendo, amados hermanos, se cabe mencionar en esta lección, donde Abraham esperaba en su momento la ciudad celestial, a comparación de su sobrino Lot, que lamentablemente pues él no esperaba la ciudad celestial, sino esperaba, entre comillas, la bendición de Dios por parte de Abraham, pero también las cosas materiales de este mundo. Amén. Entonces podemos decir que este personaje Lot no era ni frío ni era caliente. Entonces es tan importante para nosotros que nos definamos como hijos de Dios verdaderamente a seguir el camino correcto delante de Dios. Amén, amén. Dígame amén. Los cristianos no debemos poner la mirada en las añadiduras terrenales, sino en la gloria celestial. Busca primero el reino de Dios y la justicia del Señor. Por lo tanto, lo demás viene por añadidura. Dios prometió a Abraham darle la tierra de Canaán por herencia. La perspectiva espiritual de Abraham y de Lot era muy distinta, ya lo acabamos de leer. Uno era medio carnal y sabemos que Abraham, el padre de la fe, pues estaba conectado con Dios. Era un hombre que en su momento se dejó guiar por la voz de Dios. Recuérdese que le dijo, vete de Ur de los Caldeos. Sabemos que Ur era una ciudad donde se construían estatuas, era una ciudad en lo cual era muy religiosa hasta su cierto punto, pero dijo Dios, no importa, quiero que salgas de ahí, deja a tus padres, a todos, tu tierra y a tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Por lógica, se trajo a su esposa y se trajo a su sobrino, por lógica, pero la otra familia la dejó allá en Ur de los Caldeos, en Caldea. Amén. Era un pueblo idólatra. Y pues Dios, así a cada uno de nosotros nos ha sacado de ese pueblo, nos ha sacado de la idolatría, quizás no de la idolatría de las religiones, pero quizás la idolatría a algo que nosotros idolatrábamos en su momento. Amén. Quizás en los hombres era algún deporte o era, usted sabe, y para las mujeres quizás la vanidad, irse de shopping, arreglarse, usted sabe. Amén, amén. Entonces, amados hermanos, pues qué tan importante es para nosotros comprender esa situación de Lot, qué tan importante es para nosotros comprender verdaderamente que si ponemos la mirada en las cosas terrenales, lamentablemente nuestro fin no será bueno, nuestro fin no será agradable delante de Dios y seremos lamentablemente desechados por cuanto no eres ni frío ni caliente. ¿Y qué significa vomitar? Es algo que estabas dentro de, pero ahora estás desechado de. ¿Por qué? Por la carnalidad que hay en ti, porque dice la palabra de Dios que tenemos que estar llenos del fuego del Espíritu Santo de Dios para que el mismo Espíritu nos eleve y nos unamos con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo en las nubes para celebrar esa gran boda, como dice Apocalipsis. Pero va a ser muy tremendo aquellos que vayan a ser vomitados, perdón por esa palabra, pero lo dice la Biblia. Va a ser muy triste y muy terrible, que solo pienso y me imagino, solo van a mirar cómo el pueblo de Dios quizás se va a elevar. Y ellos querrán en su momento decir, yo me voy, pero la carne les pesa y no pueden elevarse en ese momento cuando el Espíritu Santo toma a la iglesia para juntarse con su amado a aquellas bodas. Amén. Eso va a ser muy terrible, amados hermanos. Ay, Dios mío, esto es algo muy... Proverbios capítulo 3, versículo 1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No nos olvidemos de la ley de Dios, no tenemos que olvidarnos bajo ninguna circunstancia de la ley del Señor. Lot vio la gran bendición que su tío Abraham, Dios le daba una gran bendición porque era millonario Abraham en su momento. Amén. Bueyes, vacas, ganado, oro y plata. Era un hombre muy millonario, pero Lot, amados hermanos, no atesoró en su corazón quién fue el que le dio a Abraham esa gran bendición. Tanto a Lot también le dio esa gran bendición. Él no lo notó. Él no me imagino, en mi opinión personal, que no observó que Dios había sido el que le había dado y lo había bendecido en gran manera a su tío, tanto al sobrino.
Si no se fijó más en lo material, en decir, bueno, yo lo construí por quizás mi manera de pensar, mi manera de ser, quizás yo hice esto por por mi sabiduría, etcétera, etcétera, y lamentablemente pues fue haciéndose a un lado, olvidándose verdaderamente de lo que Dios le había hablado al tío. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, capítulo 13, versículo 14 de Génesis. Algo bien importante que quiero señalar, amados hermanos, en este momento, y quiero que lo tomemos en cuenta. Qué triste, pero sumamente qué triste ha de haber sido para Abraham que Lot se separara de él, por no esperar la bendición de Dios, sino por ver los bienes materiales. Recordemos que en este momento Abraham no tenía hijos. Por tal motivo, adoptó como hijo, me imagino yo, a su sobrino Lot. Y qué triste para él que, viendo que les esperaba una bendición aún mayor, viendo que prefirió dejarlo y abandonarlo por ver las cosas materiales que estaban cerca de él, yéndose casi para Las Vegas, Sodoma y Gomorra. Una de las cosas importantes y principales que en esta pandemia que el Señor permitió, no me quiero meter en ese tema, si hicieron el virus, si Dios lo permitió, si Dios lo envió, si fue Satanás, pero una de las cosas principales y esenciales, amados hermanos, es de que en esta pandemia eso sirvió para dos cosas, hablando del pueblo de Dios, o para acercarte o para que tú mismo te alejes. Y lamentablemente, amados hermanos, pues muchos se han alejado del camino de Dios. Amén. Y es muy triste saber que del 100% que estaba sometido a la ley del Señor, a la palabra de Dios por amor, ahora me atrevo a decir que quizás pueda quedar un 50%. Los demás que eran y estaban conectados con Dios, muchos de ellos lamentablemente han pasado a ser hombres y mujeres tibios, perdóneme por esa palabra, pero esa es la verdad. Y qué triste va a ser que ni eres frío ni caliente y solo te vas a enterar cuando digan, se fue la novia. Lo bueno es que en este momento Dios te está hablando, Dios le está hablando a través de las redes, diciendo, es momento para que nuevamente regreses y vuelvas otra vez al camino. No te dejes guiar como Lot por lo que estás mirando, por cómo estás mirando esta sociedad, esta pandemia, y tantas cosas que están surgiendo, que ciertamente en Mateo están profetizadas. Pestes. Y tiene que pasar, pero ahí esto tiene que servirnos no para alejarnos de Dios, sino tiene que servirnos para acercarnos más a Dios. La iglesia primitiva no nació en un building de 4 paredes, nació en tu casa, en la casa de cada uno de nosotros. Por tal motivo, en nuestras casas, ahí está tu familia, es donde tienes que estudiar, escudriñar la Biblia en tu casa, predicar en tu misma casa, y si no tienes a nadie, predícate a ti mismo y pon un espejo, pero acércate a Dios. Porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos finales, en lo cual, amados hermanos, quien no esté lleno del fuego del Espíritu Santo, lamentablemente pues se quedará en esta casa. La visión de Abraham, amados hermanos, era conforme a la herencia prometida de Dios.
La gran importancia es que Abraham supo escuchar la voz de Dios en su momento. Ese es el punto importante, que verdaderamente nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Porque si no escuchamos la voz del Señor, amados hermanos, escucharemos la voz del mundo y escucharemos nuestra voz interior, que esa voz interior del viejo hombre nos va a tratar de sacar del camino correcto de Dios. Y eso es lamentable. Y muchos pueblos de Dios está ahora en ese estado, están fuera de, no están dentro de. Por lo que está mirando. En ese momento Lot estaba viendo las grandes riquezas de una gran ciudad, la economía. Pero ahora muchos cristianos no están viendo eso, están viendo la pandemia, están viendo el cuidarse, están viendo tantas cosas que están sucediendo en este mundo que mejor me quedo en mi casa, dicen los hermanos. El problema es que se quedan en su casa, pero no escudriñan, no tienen una relación con el Señor. Y la Biblia dice claramente que siempre tienes que estar viviendo en tu primer amor. Ahora, las iglesias que tienen la oportunidad de congregarse, hay que congregarnos. No te dejes de congregar, dijo Pablo, como muchos tienen por costumbre. Es importante que nosotros nos congreguemos en algún lugar. Si tenemos la oportunidad, que algunas iglesias en algunos estados no tienen esa oportunidad, pero si hay iglesias que tienen la iglesia donde persevera, la iglesia donde te congregas, y tienes la oportunidad de que las puertas estén abiertas, no desaproveches esa gran oportunidad. Porque si desaprovechamos esa oportunidad, nos va a pasar lo de Lot. No obstante, lo que le pasó a doña Lota, la esposa de Lot. Es algo triste, amados hermanos. Muy triste. Ciertamente Abraham estaba en el monte oriente ciertamente Abraham estaba en un monte al oriente de Betel, según Génesis capítulo 12, versículo 8, cuando el Señor le habló. Y recordemos que según Génesis capítulo 28, versículo 17, dice que fue allí donde Jacob tuvo la visión de la escalera apoyada en la tierra, que ángeles subían y ángeles bajaban. Entonces, ciertamente la escalera que nos conecta al cielo se llama Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Cristo. Por mí, dijo Cristo. O sea, nadie, no hay ningún camino. Hay un dicho en el mundo que dice: todos los caminos llevan a Roma. Falso. Falso. Ninguna religión te lleva a la vida eterna. Solamente Cristo es el único que te lleva a la vida eterna. No hay otro camino. Le voy a preguntar a usted, ¿qué peligro debemos evitar en este mundo con referente a las atracciones de este mundo? ¿Qué es lo que debemos evitar ahora como cristianos? ¿Qué atracciones debemos evitar? Contesté. No me entendió la pregunta. Me explico. ¿Qué peligro debemos nosotros evitar al ver las atracciones de este mundo? ¿Qué debemos de evitar nosotros para no caer en peligro, no caer en tentación? ¿Qué debemos de evitar? No mirar, como le pasó a Lot. No mirar atrás. Ese es el problema de muchos cristianos, que ahora han dejado de ver al maestro, al autor y consumador, y han visto las cosas materiales, aprovechando y poniendo de pretexto la pandemia. Que eso no es pretexto para buscar a Dios, perdónenme que yo se lo diga. Muchos han puesto ese de pretexto. ¿Y qué pasa con los que verdaderamente tienen ese llamado? Porque muchos son los escogidos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Qué pasa con aquellos escogidos que realmente Dios tiene un propósito con ellos? ¿Qué sucede con ellos? ¿Sabe qué sucede, amados hermanos? Se lo voy a decir. Como Dios tiene un propósito con los hijos de Él y sabe que están separados, Dios va a mover circunstancias para atraerlos nuevamente a los caminos, atraerlos nuevamente al redil, porque no quiere que se pierdan. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que Dios tiene que mover ciertas circunstancias que a nosotros nos puede desagradar para regresar al camino de Dios. Puede ser enfermedad, puede ser economía, puede ser tantas y tantas y tantas cosas que Dios mismo permite que en cierta manera el enemigo, que el Señor lo reprenda,
haga en tu vida para que reacciones y recapacites y te des cuenta que sin Dios no somos nada. Y que estamos alejados de Dios y que vamos como Lot yendo para un lugar donde lamentablemente no nos deja nada bueno, los placeres del mundo, los placeres de la vida. Y muchos cristianos y muchos hijos de Dios así están. Pusieron de pretexto que la iglesia se cerró por la pandemia y pusieron de pretexto la gran pandemia y cuidarse para alejarse de Dios. No hablo de ver los placeres de la vida, como ahora no puedes pasear libremente, pero sí los placeres que te conlleva una televisión que te hacen transportarte y ver cosas que te pueden alejar de Dios. Es así de sencillo. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Génesis 13:14, el Señor le dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, que ya lo acabamos de ver, es en Betel, y mira hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Toda la tierra que tú miras se la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Es el primer versículo donde Jehová de los ejércitos, Yahweh, Yuhebat-Hei, le dice a Abraham: ciertamente, afirmo que Israel es de ustedes. Ahora sabemos que todo el mundo quiere apoderarse de Israel, pero ciertamente dijo Dios a Abraham: es Israel tuyo, todo lo que estás mirando es tuyo. Y no solo tuyo, también tu descendencia. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Génesis 13:16. Y nosotros somos generación de Abraham, por si no lo sabía. Mateo capítulo 3, versículo 9 dice: a Abraham tenemos por padre, hablando Juan el Bautista. A Abraham tenemos por padre. Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos linaje de Abraham. Amén. O sea que cuando el Señor, mire, es algo bien bonito. Alza tus ojos y mira el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el oriente, porque toda la tierra que ves daré a ti y a su descendencia. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, como el polvo de la tierra. Usted y yo somos hechos de barro. Yo le estaba afirmando: ¡hey! Toda tu generación, pero tendrás dos generaciones: la terrenal y la espiritual. Amén. Una de las cosas importantes, amados hermanos, es de que nosotros tenemos que estar conscientes en todo momento que somos linaje de Abraham. Pueblo que no éramos, ahora somos, gracias a Cristo. Somos el Israel de Dios. La otra casa, la casa de Judá. Somos la otra casa de Israel. Recordemos que después de la persecución fuimos esparcidos, fue el pueblo de Israel esparcido por todas las naciones y mezclado entre los países, mezclado entre las culturas. Amén. Porque fueron perseguidos. Usted va a cualquier parte del mundo y va a encontrar una comunidad judía en cualquier parte del mundo. Y en esos años, amados hermanos, cuando venía la persecución, empezaron a mezclarse. Lamentablemente muchos dejaron su cultura por temor a que los mataran. Dejaron de guardar el sábado y todas sus leyes, dejaron de hacerlo por el miedo a que los mataran. Y se fueron mezclando. Por tal motivo, la sangre de Cristo está regada por toda la humanidad. La sangre judía, pues la sangre del pueblo de Israel, está regada por toda la humanidad, hasta hoy. En medio de sus grandes misterios, el Señor provocó ciertas cosas, amados hermanos, para que se expandiera el pueblo de Dios, se ensanchara el territorio como se lo prometió a Abraham. Mira la arena, si puedes contarla, así será tu descendencia. Y usted puede contar un granito de arena.
No, ¿verdad? ¿Y la promesa celestial cuál es? A la verdad os revelo un gran misterio, no todos moriremos. ¿Seremos qué? Transformados en una abrir y cerrar de ojos. Y esta mente corrupta que piensa como en Lot, en la ve, en las cosas y placeres de este mundo, será transformada en una mente incorrupta. Y este cuerpo corrupto que se enferma y que tiene cosas, se va a transformar en un cuerpo incorruptible, semejante a los ángeles, semejante al de Cristo. Las dos herencias, la terrenal y la celestial, que en su momento desaparecerá la terrenal y será la celestial. Amén. Por tal motivo, nosotros recibimos la herencia de nuestro padre Abraham, y te multiplicaré en gran manera. Hay que creerlo, porque el judío prospera, donde quiera que se planta, prospera. ¿Por qué? ¿Por la promesa de Abraham? Por supuesto que sí, pero también nosotros aquí lo acabamos de leer claramente, amados hermanos, y vosotros ciertamente, Gálatas 3:29, somos linaje de Abraham. Mateo 3:9, a Abraham tenemos por padre, hablando Juan el Bautista. Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Y nosotros qué? Somos hijos, ¿por qué? Porque vimos a Cristo, no, por la fe en Cristo, porque sabemos que Él no murió, no lo vimos, pero tenemos la convicción de que Él no murió, de que Él está vivo. Tenemos esa convicción. Amén. Amén, nosotros tenemos esa promesa. Ahora, hay otra cosa importante también. Debemos recordar, amados hermanos, que ciertamente también Cristo no vino para el pueblo judío solamente, sino vino también para el pueblo gentil. ¿Qué significa gentil? Extranjero. Amén. Lo leemos en Hechos capítulo 15, versículo 7 al 18, donde dice que pero tuvo la visión donde gentiles fueron añadidos a la casa de Cornelio. También Bernabé y Pablo fueron testigos de la conversión de muchos gentiles en la fe en el Señor. La casa de Cornelio. Amén. Dígame amén. El llamado de Dios para Abraham incluía que era peregrino. Él sabía que ponía tiendas y se ensanchaba y caminaba, y otra tienda y ensanchaba el territorio y caminaba, y otra tienda y otra tienda y otra tienda. Fue la vida de Abraham una vida de peregrinaje. Por tal motivo, amados hermanos, nosotros no tenemos que estar afianzados a este mundo, porque somos peregrinos en este mundo. Estamos de paso nada más. 100, 120 no se comparan a vivir con Cristo una eternidad. Como lo he dicho antes, la verdadera vida y la verdadera libertad no es cuando nacemos en este mundo, sino es cuando partamos de este mundo, porque ahí hablamos ya de una eternidad. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para condenación, otros para qué, para vida eterna, dice la palabra. Entonces es tan importante que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, hacer tesoros en el cielo, no hacer tesoros en la tierra, donde qué, la polilla y qué, no hacer tesoros en el cielo, no hacer tesoros en la tierra, hay que hacer tesoros en el cielo. Aquellos, cabe mencionar, que acumulan fortunas y fortunas y fortunas y vuelven a final de cuentas, como vinieron al mundo, se van de este mundo. Y el que luchó por ganar todo eso, lo deja como herencia a sus hijos. Y no es malo, pero tenemos que entender y tener el conocimiento verdadero que nada nos vamos a llevar de este mundo. ¿Por qué te afanas por el día de mañana? No te afanes, vive el día de hoy. Un día a la vez, dicen por ahí, ¿no? Los que van a algún grupo por ahí de 24 horas. Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. Y es un dicho muy cierto, es un día a la vez.
Es un día. No te afanes de mañana. Vive tu día hoy, no mañana. Hoy vive tu día, con la esperanza de que te espera una corona de vida eterna. Amén. ¿Cómo puede la fe en Dios ayudar en el crecimiento que esperamos en la obra? ¿Cómo nos ayuda la fe para crecer en la obra del Señor? Pregunto. Por fe. Por fe somos salvos. ¿No es? Si tuviera fe como un grano de mostaza, dijeras: este sicomoro, o sea, este monte, muévete y se va a mover. El problema es que ahora en esta actualidad están perdiendo la fe por las circunstancias, porque solamente están mirando lo que está sucediendo en este mundo. Y está profetizado, y cosas peores van a pasar todavía. Habrá guerras, rumores de guerras, pestes, hambre, etcétera, 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 que usted conoce según Mateo, y sabe que van a pasar cosas. No es para que usted se asuste y se alarme y se aparte de Dios. Esto que está pasando ahora, que fue el pretexto de la pandemia, tenemos que usarlo para acercarnos más a Dios, no para alejarnos de Dios. Muchos me han llegado los rumores, amados hermanos, que muchos pastores están cerrados sus congregaciones en otros lados y vendiendo iglesias y estaba puesta la fe en ellos, en Dios. Ahora, que si Dios le dijo: mi hijo, cierra, ok, si fue de Dios es de Dios, pero no creo que Dios diga: cierra mi iglesia. Cierra el building, pero no cierres la iglesia. Congrégate en casas, predica en casas, como la iglesia original, la iglesia primitiva. ¿Por qué han abandonado el pastorado muchos pastores? Por lo que miran. Y nosotros no andamos por lo que vemos, sino andamos por fe, no por vista. ¿Dónde está la fe del cristiano ahora? ¿Será que en su momento Abraham dijo: ay, no, pues voy a andar caminando y poniendo mis tías, ay, no, mejor me regreso para Ur, ahí estoy mejor? Él tenía dinero porque hacían ídolos, ese hombre tenía dinero, no como que Dios le dio, por supuesto, pero ese hombre vivía bien. Abraham, no Abraham, no, Abraham en su momento. Pero el que le creyó a Dios fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque creyó en Él, tuvo la fe en Él, que al final iba a ser la voluntad del Señor. Y Dios lo premia siendo el Padre de multitudes espirituales y terrenales. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe de muchos cristianos? ¿Dónde está la fe de muchos ministros? ¿Dónde está la fe de muchos pastores que han cerrado iglesias? ¿Dónde está la fe de muchos hermanos que se han salido del camino del evangelio por el pretexto de la pandemia? ¿Dónde está la fe entonces? ¿Por qué se apartaron? ¿Por qué claudicaron? ¿Dónde está la fe? Entonces era una fe fingida entonces. Al primer movimiento, nosotros, dice la palabra, tenemos que ser como palmeras, que nuestras raíces estén sobre la roca, y sabemos que la roca es Cristo. ¿Se recuerda que la palmera, cuando hay huracanes? Correcto. Nosotros yo vivía en Luciana cuando pasó Katrina, hubo una destrucción total. Nosotros ahí estuvimos y resistimos el huracán Katrina. Y bien que veíamos cómo las palmeras y regresaba a su postura. Los árboles sí se rompían, las palmeras no. Porque sus raíces están fundamentadas sobre la roca. ¿Dónde están las raíces de aquellos cristianos que se han alejado, aquellos ministros que se han alejado de Dios? ¿Dónde están sus raíces? Lamentablemente hicieron su casa sobre la arena. Vino Katrina, vino el huracán y... Romanos capítulo 10, versículo 17, sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué perdemos la fe? Porque no escudriñamos ahora la palabra. Muchos cristianos ya no escudriñan la palabra. Porque muchos cristianos no leen la Biblia en su casa, simplemente vienen a la iglesia y escuchan el mensaje, pero en su casa no leen la Biblia.
Pasa como aquel chiste, que aquel cuento, ¿verdad? Que llega una ancianita a la iglesia y bueno, y está el culto de adoración, todo está muy bonito, ¿verdad? Una señora de lentes ya mayor, ¿verdad? Una viejita ahí. Y ya se va a su casa, ¿verdad? Vino, el pastor la saludó, Dios le bendiga, hermanita, qué bueno. Sí, pastor, y se regresó a su casa. Como al mes regresa bien enojada con el pastor. Pastor, sí, hermano, ¿en qué le podemos ayudar? Me robaron mis anteojos. ¿Cómo? Sí, vine a la iglesia y me robaron los anteojos en la iglesia. Ay, hermano, y entonces el pastor exhortó al pueblo que hermanos, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se roban los lentes de la hermana? Por Dios, por favor. ¡Me voy de la iglesia! Bueno, pues la señora se fue de la iglesia, ¿no? A los 3 meses la viejita regresa, llorando. Pastor, le pido que me perdone, porque yo soy una persona que no leía la Biblia en mi casa. ¿Y sabe dónde estaban mis anteojos? Dentro de la Biblia. Y así le pasa a muchos cristianos. No leen la Biblia en casa. Esa viejita no tenía los anteojos, no tenía la visión, había perdido la visión original de poner la mirada en las cosas del Señor. Lo mismo que a Lot. Lot perdió la visión del tío, de la bendición de Dios, y puso la mirada en las cosas terrenales. Así está mucho pueblo de Dios, quitando la vista y la mirada. Dios te prometió que te va a levantar, Dios te prometió. Pues sí, pero con la pandemia cerraron la iglesia y mejor me quedo en casa. Y es necesario que los cristianos pasemos por fuego. Y esto ha servido para pulir al pueblo de Dios. Por eso dije, qué tristeza que muchas iglesias, qué tristeza que muchos cristianos, muchos líderes en potencia, muchas personas que habían sido usadas por Dios, hayan claudicado y regresado atrás. Porque el no congregarse, aunque no pequen deliberadamente, también es pecado, porque no buscan de la presencia de Dios, porque están satisfaciendo los deseos de su carne. Dígame, hermana. Es que sí la procesan. El que verdaderamente es hijo sabe quién es su padre. Que se aleje queriendo es diferente. Es ahí donde nace el apóstata. Un problema grave, ¿verdad? Por eso tenemos que ser obedientes. Nosotros que estamos aquí, los que nos verán por Facebook Live, tenemos que someternos a la palabra de Dios, someternos verdaderamente al Espíritu Santo de Dios que muere en tu corazón. Porque Él te habla, circunstancias, la palabra, un hermano, tu mente, tu corazón. Dios te habla, Él no deja de hablar nunca, Él no es mudo, Él habla. Que no quieras oírlo es diferente, porque Dios sí te habla. Tenemos que ser obedientes, así como Abraham obedeció a Dios. Mire, la palabra obedeció, esta acción de obedecer es del griego
Jupakou, de una raíz que significa bajo, debajo, sujeto. Indica posición inferior, implica escuchar con atención y conformarse con lo que tú escuchas. Y por supuesto, Abraham sabemos que fue fiel al Señor. La palabra fiel se traduce del griego pistos, de una raíz que significa convencer, pacificar, seguro, asegurar confianza, crédito. Dar tributo a Dios implica fidedigno, digno de confianza. Tenemos que ser fieles. En otras palabras, tenemos que sentirnos dignos de que Dios confíe en nosotros. Aunque Dios, como lo prediqué el domingo, Dios confía en cada uno de nosotros. Aunque Él sabe el futuro, porque Él lo sabe, pero Él confía, Él dice, no, mi hijo va a salir adelante, va a cambiar, me va a buscar, va a dejar la mala manera de vivir, no se va a dejar guiar por lo que el mundo, por lo que está mirando, no, yo confío en que va a cambiar, en que me va a amar, me va a adorar, en que va a cambiar su vida. ¿Por qué? Porque me ama, Él confía en nosotros. Y todo el tiempo confía en nosotros, si no, no nos trajera con lazos de amor y de misericordia a la iglesia. Él confía en que tarde que temprano cambiaremos. Él tiene esa confianza puesta en los hijos del Señor, en los hijos de Dios. Tiene puesta la mirada en cada uno de nosotros. Lamentablemente nosotros y tristemente nos alejamos de Él. Ese es un punto que tenemos que analizar. Léame por favor, búsqueme por favor, hermana, Hebreos capítulo 11, versículo 8, usted hermana Rosa, Juan capítulo 17, versículo 14. Juan 17, 14, usted hermana, Hebreos capítulo 11, versículo 8, pastor, si me ayuda. Y realmente tenemos nosotros que poner nuestra mirada en Dios para obedecerle y para ser fiel a la palabra del Señor. Poner la mirada en Dios. ¿Qué fue? Cabe mencionar, ¿qué fue lo que le hicieron a este personaje fuerte, Sansón? ¿Qué fue lo que le hicieron? ¿Lo mataron? No. ¿Qué fue lo que le hicieron? Le cortaron el cabello, por supuesto, símbolo de cobertura del Señor. Pero algo más importante, ¿qué le hicieron a él? Le quitaron la visión. Y muchos están así. Han permitido que el enemigo les haya quitado la visión de enfocarse en Dios para hacer la voluntad de Dios y han claudicado. O sea, claudicado es, han retrocedido y dar media vuelta. O sea, se terminó el arrepentimiento que tenían delante de Dios por sus pecados, metanoia, y dieron media vuelta a seguir en los caminos que caminaban antes. Ahora en este tiempo Dios está trayendo a remanente que hermanos, estamos a punto de ver el último avivamiento, estamos a punto de ser levantados, de que Cristo venga por su iglesia. Ay, hermano, pues usted me dirá, sí, pero no pasa y no pasa, pasan 5 años, 10 años, 100 años. Pero hay que darnos cuenta que ahora, verdaderamente, las profecías que Jesucristo y los profetas en su momento dijeron se están cumpliendo ahora. Lo tiene, Hebreos capítulo 11, versículo 8 y 9. ¿Me lee, por favor? Amén. De lugar en lugar, como usted dijo primero, viviendo el día a día. Un día a la vez, por la fe. Gracias, hermana, por la fe. Cabe mencionar ahora, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿En dónde has puesto tu fe? ¿En las leyes terrenales? ¿En las cosas que tú miras? ¿Dónde has puesto tu fe? ¿Dónde has puesto tu fe? Quizás muchos han puesto la fe donde no es y han terminado mal, o peor todavía. Y si tienes fe, sabes y tienes que tener conciencia que estamos peregrinando en este mundo. Todo pasará, menos la palabra del Señor.
pruebas, tribulaciones, angustias. Lo vamos a tener. El pueblo que no conoce, las personas que no conocen de Cristo, también tienen pruebas y tribulaciones, no me diga que no. Pero nosotros pasamos las pruebas y las tribulaciones con alguien que nos va a ayudar a no tropezar, a no caer. Esa es la gran diferencia en la persona que no conoce de Cristo y la persona que sí conoce de Cristo. Es así, de fácil, de sencillo. Entonces, es mejor no ser como Lot, sino ser como Abraham, tratar de escuchar la voz de Dios y seguir la visión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pues Él es nuestro Padre, Él es nuestro ejemplo. Que mis zapatos tienen goma y se me atora, pero hace rato también. Quería patinar aquí, pero no puedo. Somos extranjeros en este mundo. Un pueblo que no éramos, ahora somos, y somos extranjeros, gentiles. Y hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes, y hemos sido llamados para estar con el Señor allá arriba, en las bodas del Cordero. Amén. Léame el otro versículo, Juan 17, por favor, si es tan amable. Y usted, hermana, me lee Hechos capítulo 16, versículo 31. Por favor. Una vez más, por favor. Dice, no le he dado tu palabra, y el mundo la aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Leyó Juan 17, 14. Una vez más. Dice, yo le he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así es que definitivamente, lo que acaba de leer la hermana, lo que acaba de leer es que la palabra del Señor aquí está, pero no es para todos. Muchos la aborrecen. ¿Por qué? Porque no quieren comprometerse a cambiar su estilo y su manera de vivir pecadora. Prefiero mis fiestas, prefiero esto, prefiero lo otro, o aunque sea una buena persona, pero simplemente no quiero que nadie me rija, quiero hacer lo que se me pegue la gana. Es verdad. Recordemos que la verdadera libertad es ser esclavos a Cristo por amor. La verdadera libertad es ser esclavos a Cristo por amor. Esa es la verdadera libertad, porque Dios es un Dios. Jesucristo es el Hijo del Dios que vino a este mundo a darnos libertad de toda opresión, de toda cosa que el enemigo tenía en su poder en su momento. Gracias a esa sangre preciosa, sangre pura, sangre sin pecado, sangre que vino del cielo y está viva. Porque Cristo está vivo, Él no está muerto. ¿Quién dijo que murió? Él sigue vivo. Y lo más maravilloso es que vive ahora dentro de nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, que te habla y te dice que regreses al camino de Dios. Que qué haces allí sentado, ahí fuera del Evangelio. Tienes que regresar, porque Dios tiene cosas grandes para ti. Amén. Hechos capítulo 16, 31 lo tiene. No hay más que decir. ¿Cuál es el problema? Que muchos, es que Dios va a venir, va a traer a mi familia y que el Señor lo dijo, sí, pero ¿crees verdaderamente? ¿Tienes la certeza de que Dios lo va a hacer, la fe de que verdaderamente Dios lo va a hacer, o estás dudando? Por eso a veces la familia no viene porque, seré salvo yo y mi casa, sí, pero ¿y si crees y si no crees? Tienes que tener la convicción de que verdaderamente Dios va a hacer algo con tu familia. Si soy salvo yo, será salvo mi casa. Pero tengo que pagar ese precio. ¿Cuál es ese precio? Tener la fe, ser obediente como Abraham
Y no poner la mirada como Lot en el mundo, sino poner nuestra mirada en las cosas de arriba. No haciendo tesoros aquí en la tierra que se van a quedar, sino hacer tesoros allá arriba donde nada corrupto entra absolutamente. Tenemos esa esperanza, que nos espera una ciudad celestial. Esa es la esperanza que nos mantiene vivos. Estamos aquí porque sabemos que alguien murió, pagó por nuestros pecados. Y si por alguna razón pecamos, por cualquier cosa, abogado tenemos para con el Padre. Que a eso no le llamo libertinaje, específico. Sin querer queriendo, pues, cometemos algún error, que el error tampoco se cuenta como pecado, porque es un error. Pero si cometes el error 2 veces, se puede contar como pecado, porque tú ya sabes, así, a sabiendas, si lo vuelves a hacer, ya sabes que el error te puede ocasionar algo que no te agrada, que no le agrada al Señor. Amén. Dios es un Dios de cosas sobrenaturales. Sara tuvo a la sonrisa, tuvo a Isaac a los 89 años. Imagínese usted. Y hasta el día de hoy hay cosas sobrenaturales que siguen tomando paso en esta vida contemporánea llena de maldad. En cierta manera, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero Dios tiene un límite. Ese es el problema. Sobreabunda mi gracia y como hablábamos la clase pasada, la puerta del arca está abierta. Entra, ahora es tu momento, puedes entrar. No quiero, aquí estoy mejor, mira, aquí chévere y todo bien suave, ¿no? Cuando la puerta se cierre, ay Dios. Romanos 4:20, por favor, ¿quién me busca? ¿Lo tiene? Léalo, por favor. Romanos 4:20, 15:16. Sí, ya vamos a cerrar porque el tiempo nos ha avanzado. Que la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del morero hasta aquí. Amén. Ciertamente, amados hermanos, la maldad, transformando este versículo a nuestra vida contemporánea, según Génesis 15:6, la maldad del hombre ha subido al trono de Dios. Así como el amorreo, el fereceo y todos los feos de aquella época no querían nada con Dios, era un pueblo idólatra en su momento. Eran idólatras. Y la maldad de ellos y la idolatría subió al trono de Dios. En esta vida por igual. La maldad de este mundo ha subido al trono de Dios. Y me atrevo a decir que por eso Él quizás permitió lo que está sucediendo ahora, el COVID-19. Porque la maldad es mucha. Dijo, tengo que hacer algo porque veremos quién verdaderamente me sigue y quién verdaderamente es tibio y quién verdaderamente es frío. Es verdad. Es mi humilde manera de pensar. A ver si estos que están alejados despiertan, a ver que si el tibio regresa, o el que está alejado regresa y el que está tibio despierta y se afirma verdaderamente. Amén. Romanos 4:20 lo tiene. Gracias. Exactamente. ¿Cuántos han dudado de las promesas que Dios nos ha dicho, nos ha confirmado? Visiones, revelaciones, profecía, por lo que usted quiera. ¿Cuántos ahora con esto que está pasando han dudado?
Aquel que fue pastor, dejó la iglesia, vendió la iglesia. ¿Estás seguro que realmente te llamó Dios? Sí, entonces ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué dejaste? ¿Por qué claudicaste? ¿Por qué pusiste la mirada en las cosas terrenales? ¿Por qué dependiste de ti mismo? ¿Por qué dependiste del mundo? ¿Por qué no dependiste de Dios? Es un building, una construcción de 4 paredes. No es la iglesia. La iglesia somos todos los hijos de Dios, o todas las personas que alabamos y adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la iglesia verdadera. Entonces, ¿por qué muchos se fueron al mundo? Esa es la gran pregunta. Amén. Encontrará fe. Si no hubiera fe, existe. Una de las cosas importantes por las cuales el cristiano se aleja de Dios es la ley del vacío. ¿Cuál es la ley del vacío? Todo el mundo tenemos un corazón y no puede estar vacío. Estás vacío de algo, tienes que llenarlo con algo. Estás vacío de Dios, estás lleno del mundo. Estás lleno de Dios, estás más vacío del mundo. Es una balanza. ¿Por qué el cristiano se aleja de Dios? Porque está lleno de Dios, pero el mundo empieza a meterse y empieza a salir lo del Señor. La ley del vacío. De algo tiene que estar lleno. Así es, sencillamente. Estamos llenos de Dios, no con la derecha de Dios, ¿verdad? Mejor. Y el mundo está aquí, el mundo está acá. Pero en la manera en la cual empiezas a alejarte tu carne, tú mismo, poniendo de pretexto el COVID, empieza a hacer esto. Sin darte cuenta, empieza así, así, así. Y unos aquí están luchando, pero cuando menos sienten, terminarán así. Alejados de Dios y llenos de mundo, como Lot. He ahí el gran problema. ¿Qué parentesco tenía Lot con Abraham? ¿Qué eran? Acabamos de decir en un momento, era su sobrino. La misma familia te puede traicionar. A la persona que muchas veces tú creíste, tenías la fe en que esa persona iba a llegar a hacer algo importante, fue la persona que te dio una puñalada por la espalda, como le pasó a Abraham. Él lo impulsó. Lot llegó a ser también millonario, llegó a ser un hombre próspero por la bendición del Padre a Abraham, y le dio la espalda. No te asustes cuando alguien a ti te dé la espalda.
Yo diría y me atrevería a decir más, porque sí ponemos la mirada en el hombre. Cada uno de nosotros pone la mirada en tus hijos, en tus parientes, en que dice, él va a llegar a hacer algo. Así es Dios, Dios pone la mirada en ti y dice, vas a llegar a hacer algo, yo sé que vas a llegar a algo. Pero no poner todo tu corazón centrado en esa persona. Pon tu corazón centrado en Cristo. Bienaventurado el que deja padre, madre, familia y todos por amor a Cristo. Pero quizás no sea físicamente, quizás sea en tu corazón sobreponer a Dios antes que todo, antes que yo mismo, pues. Pero así como le pasó a este personaje a Abraham, muchos cristianos nos pasa eso. Y muchos también, lamentablemente, le echan la culpa a Dios de lo que pasa. Dios no tiene la culpa de que el otro se haya alejado, de que el otro le gusten las cosas materiales, de que no quiera buscar de Dios. Dios no tiene la culpa de eso. Es el hombre el que se aleja de Dios. La ley del vacío. Estamos llenos de Dios y empieza, como un relojito, cuando menos sientes, está totalmente el mundo metido. Y quizás no el mundo metido en el aspecto, ya con esto voy a cerrar, quizás no en el aspecto en el cual estén pecando deliberadamente los cristianos que se han alejado de Dios, no. Pero sí tu corazón está alejado de Dios, que eso es lo peor. No lo buscan de corazón, no lo buscan en verdad. Y eso está trayendo como consecuencia el alejamiento hacia Dios. Al alejarte de Dios, terminaremos como lo envueltos en Sodoma y Gomorra. En pecado, pues, pecando. Dice la Biblia que cosas peores, los que regresan van a hacer 7 cosas peores. 7 espíritus vienen otra vez y te hacen hacer cosas que antes no hacías. Es algo terrible. Nosotros tenemos que hacer raíces en la roca. Viento y marea, huracanes, no te van a sacar del evangelio, del camino de Dios. Haz raíces en la palabra, haz raíces en la roca. Porque si no lo hacemos, terminaremos alejados. Y si terminas alejado de Dios, terminarás sufriendo al final de cuentas. Porque el enemigo es lo que te tiene allá afuera. El enemigo es una tarjeta de crédito, ya lo he dicho antes. Goza ahora, disfruta, pero cuando Él te cobre, Él te las cobra. Y duras. Así es el que se aleja de Dios. Rompamos, que oremos las tarjetas de crédito. Y hoy es nuestro día, hoy es nuestro momento de analizar lo que hemos hablado por un segundo y decir, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy caminando hacia aquello que me está deslumbrando, el mundo y los placeres de este mundo. Y me estoy totalmente alejando del camino correcto que me lleva a la vida eterna. Tú que has dejado de congregarte, Dios tiene planes para contigo. Es momento que regreses. Porque si no regresas, y si eres hijo de Dios y Dios te ama, Dios te va a traer de otra manera que vas a terminar sufriendo a final de cuentas. Es verdad. Porque Dios ya sabe quién es familia. Somos familia de Dios. Él ya sabe quién es familia, quién no es familia. Él ya sabe quién es cizaña, quién es trigo. Él ya sabe quiénes son los lobos rapaces vestidos de oveja. Él ya sabe todo, pero si realmente eres hijo tienes que regresar, porque si no Dios te va a traer de una manera que no te va a agradar. Hagamos conciencia en este día. Vamos a ponernos en pie, si no me da por predicar más, si hacemos vigilia. Debemos poner nuestra mirada en las cosas celestiales. Pongamos la mirada en las cosas del Señor. El Señor te ofrece una vida abundante, una vida rica, exquisita en espíritu, que cada vez te sientes mejor, te sientes fortalecido. ¿Y el mundo qué te deja? ¿Qué deja el mundo? ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado que le aconteció a Lot por irse a Sodoma y Gomorra? Que sus hijas se metieran con él. Pecado muy grave. Y todavía los sedujeron al padre todavía borracho. O sea, pónganse a pensar, por haberse alejado. ¿Qué hubiese pasado si Lot hubiera permanecido con Abraham? La vida de Lot hubiera sido muy diferente. Hubiera sido el segundo patriarca. Pero dijo, no, prefiero mejor las cosas del mundo, y tiró.
toda la bendición que Dios le había dado por medio del tío. Y me atrevo a decir, no del tío, del padre, porque Abraham lo adoptó como hijo. Qué tremendo es cuando los hijos te dan la media vuelta y no quieren saber nada de Dios. Es triste. Pero confiemos, si soy salvo yo, será salva mi casa. Pero tengo que creerlo. Tengo que aplicar esa acción a mi corazón, esa fe a mi corazón, esa convicción, que tarde, que temprano, aunque sea en el último minuto, pero yo lo voy a ver allá arriba. Se acabó. Porque yo sé que lo voy a ver allá arriba. Yo sé que sé, porque sé que lo voy a ver allá arriba, las voy a ver allá arriba. No lo sé porque es tu promesa, Señor. Yo creo en ti, tengo esa fe, te he hecho o tratado de obedecer tus mandamientos, tus estatutos. Yo sé porque sé que voy a ver a mi familia allá arriba, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Pero confiemos en Él, obedezcamos en Él, obedezcámoslo a Él y fijemos nuestra mirada en el Señor. Dejémonos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre que estás en gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Nos ha edificado, Señor. Nos ha hecho entender la gran importancia, Señor del cielo, que es obedecerte, poner la mirada en ti, la obediencia, Señor, hacia tus estatutos, tus mandamientos, Señor. No permitas que tu pueblo, Señor, bajo ninguna circunstancia claudique, regrese atrás, Señor. Repita conmigo, todos juntos. Vamos, Señor Jesús, en esta hora, perdónanos, en el nombre de Jesús, por cualquier falla que hayamos tenido. Hoy te pedimos que en el nombre de Jesús nos ayudes a tener obediencia hacia ti, a no perder la visión, a seguir adelante con luchas y pruebas, pero tenemos que llegar a la recta final. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.